Muy buena tarde y bienvenidos a otra clase virtual del curso de estadística. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de medidas de tendencia. Específicamente hoy vamos a hablar acerca de lo que es la media aritmética. Entonces empiezo explicando qué es la media aritmética. La media aritmética se refiere al promedio que existe de una serie de datos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder, pues, encontrar, como les digo, este número que representa al promedio total del resto de notas que tenemos nosotros por acá. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, para calcular la media aritmética lo podemos hacer con series simples, como la que tenemos en pantalla, donde solo hay pocos datos y no están en una tabla de frecuencias. También podemos trabajar con series de datos no agrupados, ¿verdad? También podemos hacerlo desde ahí. Y podemos hacerlo también en series de intervalos. Entonces vamos a dar inicio. En este caso va a ser con series simples. Muy bien, entonces tengo aquí una serie simple. En este caso tengo 1, 2, 3, 5 elementos, 5 datos. Y con estos datos es entonces que voy a empezar a calcular mi media aritmética. Voy a empezar anotando la fórmula que vamos a utilizar para esta situación, que es bastante sencilla. Únicamente es X, ¿verdad? X con una línea, ¿verdad? Encima de esta, esto significa media aritmética. Entonces, la media aritmética es igual a la sumatoria de X dividido el número total de datos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando en esta serie. La media es igual a la sumatoria de X dividido el número total de datos. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sumar cada uno de los datos que están acá. Vamos a sustituir valores. La media es igual a, empecemos con 80 más 75 más 90 más 83 más 92. Entonces, aquí ya coloqué todas estas cantidades dividido n. ¿Cuánto es n? N es igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 porque son 5 datos. Entonces, todo esto lo voy a dividir dentro de 5. Muy bien, vamos a realizar la primera operación. 80 más 75 más 90 más 83 más 92 es igual a 420. Y 420 dividido dentro de 5 sería igual a, en este caso, sería igual a 84. Entonces, el promedio o la media de esta distribución de datos va a ser igual a 84. Entonces, chicos, esta es la respuesta. Este es el resultado de esta serie. Entonces, el promedio de estas cantidades es igual a 84.
Vamos ahora con las series de datos no agrupados. En este caso, sí ya tenemos una tabla de frecuencias y vamos a necesitar específicamente 3 columnas. La primera columna es donde está X, es decir, todos los datos que son los que vamos a utilizar para calcularles el promedio, su respectiva frecuencia y su número total de datos. Y agregamos esta columna que representa a f por x, es decir, la multiplicación de las frecuencias por su respectivo dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esta columna de acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar 23 por 8 y lo voy a anotar en la casilla correspondiente. En este caso sería 184. Vamos con la siguiente, 24 por 5 sería igual a 120. La siguiente sería 75. El siguiente sería 104. Y el último valor sería 243. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Únicamente multiplicar cada dato por su respectiva frecuencia. Muy bien, una vez que ya he multiplicado todo, voy a obtener los resultados, así como aparece acá. Voy a sumar todos estos datos. Los voy a sumar todos. 184 más 120 más 75 más 104 más 243. En este caso, el resultado va a ser igual a 726. Muy bien. Entonces, ese es el resultado de mi sumatoria 726. Ahora bien, vamos a escribir la fórmula que voy a necesitar para calcular el promedio. Lo voy a anotar acá a un lado y voy a decir que la media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia por X o por datos dividido el número total de casos. Entonces, esta es la frecuencia. Muy bien. Vamos a sustituir los valores y para sustituir los valores, pues esto de acá, la sumatoria de frecuencia por datos, es este dato que tengo por aquí, ¿verdad? La última sumatoria que hice, el 726. Entonces solo voy a copiar ese dato porque ya hice todo ese proceso. Entonces la media es igual a 726 dividido n. ¿Cuánto es n? 29, ¿verdad? Que sería el número total de datos. Entonces, 29. Muy bien, voy a realizar la operación y voy a decir que la media aritmética es igual a 25.03. Entonces, este es el promedio de esta serie de datos que tengo por acá. Por último, pues vamos a calcular la media en una serie de intervalos. Aquí ya tengo mi tabla de frecuencias. En X ya están todos mis intervalos, ¿verdad? Colocados. En F, pues ya están todas las respectivas frecuencias. N, ya tengo el número total de datos. Solo voy a agregar 2 columnas más, ¿sí? 2 columnas más. ¿Cuáles son esas columnas o qué datos son los que van en esas columnas? En la primera columna voy a agregar XY, que es marcas de clase, y en la siguiente voy a agregar F por XY.
Entonces, estas dos columnas voy a necesitar. Voy con la primera. La primera es lo que llamamos marcas de clase. En la primera unidad aprendimos que las marcas de clase se calculan sumando, en este caso, los dos límites. El límite inferior más el límite superior y luego dividiéndolo dentro de 2. Entonces, tomemos en cuenta que mi límite inferior es el que está del lado izquierdo, o sea, el 59, y mi límite superior el que está del lado derecho, o sea, el 64. Entonces, lo voy a hacer por acá y voy a anotar que 59 más 64, que son mis dos límites, lo voy a dividir dentro de 2. Entonces, si sumo 59 más 64, voy a obtener como respuesta 123 dividido 2 es igual a 61.5. Entonces, 61.5 es mi marca de clase. Entonces, lo voy a anotar por acá en la columna que corresponde. Bien. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los intervalos. 65 más 70, luego dividido 2. Y voy a obtener como resultado 67.5. El siguiente sería 73.5. El siguiente sería 79.5. El siguiente es 85.5 y el siguiente sería 91.5 y el último que sería 97.5. Muy bien. Entonces, acá ya tengo todos mis resultados. Estas son mis marcas de clase. Los obtuve de la misma forma, sumando los dos límites y dividiéndolo dentro de 2. Muy bien, vamos a la siguiente columna. Para la siguiente columna, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Voy a multiplicar mi frecuencia por mi marcas de clase, es decir, 3 por 61.5. En este caso en particular, la respuesta es 184.5. Luego 6 por 67.5 para obtener un resultado de 405. Luego 8 por 73.5 para obtener un resultado de 588. 4 por 79.5 serían 318. Así. 7 por 85.5 serían 598.5. 5 por 91.5 sería igual a 457.5. Y el último, 5 por 97.5 para un total de 487.5. Muy bien. Entonces ya tengo aquí todos mis resultados. ¿Qué es lo que corresponde? Voy a sumar, y los voy a anotar en esta casilla de acá. Voy a sumar todos estos resultados. Si sumo todo, voy a obtener como total 3.039. Muy bien. Y con esto, pues ya tengo la primera parte de mi operación. Ok. Hasta aquí. Siguiente. Voy a anotar la fórmula. La voy a anotar acá a la par de la tabla para que la veamos. La fórmula que vamos a utilizar en este caso es muy parecida. Es la media es igual a la sumatoria
de F por marcas de clase, o sea, frecuencia por marcas de clase, dividido el número total de datos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a sustituir datos. Entonces tengo media es igual a la sumatoria de la frecuencia por las marcas de clase es todo esto que yo hice acá, ¿verdad? Este resultado, la sumatoria de todo, que es 3039. Entonces voy a anotar 3039. Muy bien. Dividido n. ¿Cuánto es n? N es igual a 38, que es la suma de todas las frecuencias. Entonces, 38. Muy bien. Y por último, voy a realizar la división. Entonces, la media es igual a 79.97. Y este es el promedio de todos los datos que tengo en esta distribución. Son medidas de tendencia central porque todos los datos que vayamos a obtener siempre van a estar ya sea en el centro o muy cerca del centro de la distribución. En este caso, el 79.97 está más o menos entre este intervalo, que voy a marcar ahorita, este de acá. Y si se dan cuenta, este es el intervalo que está a la mitad de toda la distribución. Entonces, por eso son llamadas medidas de tendencia central. Y así es como obtengo un promedio en una serie de intervalos.